Amados hermanos, buenas tardes, que el Señor nos siga bendiciendo. Bienvenidos a este tiempo, bienvenidos a este culto, porque a pesar de que estamos haciendo uso de estos medios telemáticos, no debemos olvidar que finalmente no es simple y llanamente una transmisión, es un culto. Estamos haciendo la transmisión de un culto, aunque toda la actividad por estos últimos cultos que hemos transmitido lo llevo a cabo ante ustedes de manera individual, pero atrás de mí también hay hermanas trabajando, colaborando con este servicio, y gracias por estar aquí, hermanos. Todo lo que hacemos es para la honra y gloria de nuestro Señor. Así que mientras nuestros demás hermanos que se darán cita esta noche se van agregando, pues vamos a escuchar el primer himno interpretado por nuestro hermano Aarón Medrano, que se llama La Santa Ciudad.
Para la gloria de nuestro Señor, vamos a orar, hermanos, entregando este tiempo en las buenas manos del Señor. Así que yo los invito, como en cada oportunidad, a que de forma reverente, juntos, como un solo hombre, nos acerquemos al bendito trono de la gracia de nuestro Señor. Poderoso Padre y buen Señor, que moras en los cielos y que has tomado también un lugar en nuestros corazones, en esta noche, nuestro buen Señor, alabamos y bendecimos tu nombre, Padre, porque una vez más tú nos muestras tu gran amor, tu gran misericordia, tu abundante gracia, la podemos sentir derramada en nuestras vidas, Señor. Así que hay suficientes motivos el día de hoy y en esta hora para bendecir y glorificar tu santísimo nombre, Señor. Gracias porque un miércoles más tú nos permites estar juntos en comunión contigo, Señor, y venimos humildemente a entregarte esta ofrenda, Señor. Te suplicamos con todo nuestro corazón que la aceptes, Padre, y para que ésta sea aceptable, Señor, no será posible en nuestras propias fuerzas, sino con la obra de tu Espíritu Santo en nuestras vidas, Señor. Por eso te invocamos en esta hora para que tú tomes el control total de todo nuestro ser, de nuestro espíritu, de nuestra alma, de nuestro cuerpo, Señor, y que finalmente podamos cumplir con el propósito por el cual nos has dado cita esta noche para entregarte esta ofrenda, Señor. Bendito seas hoy y siempre, Padre. Bendice de manera abundante la vida de mis hermanos que se están anexando a este tiempo. Tú los conoces por nombre, tú conoces toda situación en el corazón, en la mente, las circunstancias externas que hoy están rodeando su vida, pero que tu bien se derrame en abundancia sobre la vida de cada uno de ellos y sus familias, Señor. Te damos gracias, poderoso Señor, en el único y principal nombre en el cual podemos hacer estas cosas, que es en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de nuestro Salvador, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Los invito ahora, hermanos, a abrir sus Biblias y leer una porción de la palabra del Señor. Esta tarde vamos a dar continuidad al tema de los dones espirituales. Y para esto vamos a ir a la primera carta a los Corintios, capítulo 14. Es una de las citas que estaremos analizando esta noche. Y vamos a leer, síganme con esta lectura, hermanos, a partir del versículo número 1, y vamos a estar leyendo hasta el versículo número 15. Capítulo 14 de la primera carta a los Corintios, del versículo número 1 hasta el versículo número 15, y dice de la siguiente manera esta porción: seguid el amor y procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis, porque el que habla lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. El que habla en lengua extraña, a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica a la iglesia. Así que quisiera que todos vosotros hablaseis en lenguas, pero más que profetizaseis, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, a no ser que las interprete, para que la iglesia reciba edificación. Ahora pues, hermanos, si yo voy a vosotros hablando en lenguas, ¿qué os aprovechará si no os hablare con revelación o con ciencia o con profecía o con doctrina? Ciertamente las cosas inanimadas que producen sonidos, como las flautas o la cítara, si no dieren distinción de voces, ¿cómo se sabrá lo que se toca con la flauta o con la cítara? Y si la trompeta diere sonido incierto, ¿quién se preparará para la batalla? Así también vosotros, si por la lengua no diereis palabra bien comprensible, ¿cómo se entenderá lo que decís? Porque hablaréis al aire. Tantas clases de idiomas hay, seguramente, en el mundo,
y ninguno de ellos carece de significado. Pero si yo ignoro el valor de las palabras, seré como extranjero para el que habla, y el que habla será como extranjero para mí. Así también vosotros, pues que anheláis dones espirituales, procurad abundar en ellos para edificación de la iglesia, por lo cual el que habla en lengua extraña, pida oración, en oración poder interpretarla. Porque si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. ¿Qué pues? ¿Oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento? Cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. Explicaremos más adelante esta tan reveladora porción de la palabra del Señor. Y antes de escuchar un canto, hermanos, esta noche, pues agradecemos al Señor por la vida de dos de nuestras amadas hermanas. Hace unos días, nuestra hermanita María, el Señor le permitió cumplir un año más de vida. Fue un cumpleaños especial y yo creo que cada celebración de cumpleaños es especial porque vemos cómo Dios permite que un ciclo se cierre en nuestras vidas y al mismo tiempo un nuevo ciclo se abra. Pero en infinidad de ocasiones todos hemos estado en alguna celebración de 15 años, alguien de manera especial toma la palabra y pues muchos califican la edad de los 15 años como la edad de las ilusiones. Yo no estoy en nada en acuerdo con eso, porque el día que uno deje de tener ilusiones, pues mejor morirse. Pero bueno, no vamos a hablar del tema, vamos a hablar, todo esto lo digo porque nuestra hermanita María, el Señor le acaba de permitir hace unos días cumplir su 15 aniversario de vida. Y pues le damos muchas gracias al Señor por la vida de nuestra hermana María, que el Señor la siga cuidando, que el Señor la siga bendiciendo. Conocimos a nuestra hermanita María, pues no sé a qué edad, no recuerdo con exactitud, así es mi memoria, usted disculpe, pero era muy pequeña cuando la conocimos, escasos unos cuantos años de vida, pero el tiempo ha pasado afortunadamente y el Señor nos da la bendición de tenerla en nuestra iglesia, junto con toda su familia, con sus hermanos, con sus padres, y pues damos gracias al Señor que parte de nuestro ruego delante del Señor es que a pesar de que lleguen los éxitos, de que las metas personales se cumplan, pues ojalá que María nunca se aparte del Señor. Y por otro lado, justamente el día de hoy, también otra querida hermana para nosotros, nuestra hermana Albina. Hoy el Señor le está permitiendo a nuestra hermana cumplir un año más de vida. Así que también para usted, hermana Albina, nuestra más sincera felicitación. Que el Señor la siga bendiciendo, que el Señor la siga manteniendo en salud y que el Señor también siga bendiciendo a todos los suyos, porque yo sé que en la medida de que ellos estén bien, usted también estará bien. Así que, amada hermana, que el Señor le siga bendiciendo y añadiendo muchos años conforme al propósito que Él tiene para su vida, pero que esos años vayan acompañados de mucha salud, de bienestar, de poder disfrutar con sus hijos, con sus nietos, con su madre. Así que, hermana, un abrazo fraternal, un abrazo para ambas, a nuestras hermanas cumpleañeras, que nuestro Señor las siga bendiciendo aún más abundantemente de lo que lo ha hecho hasta el día de hoy. Vamos a escuchar el siguiente himno para la honra y gloria de nuestro Señor.
Para la honra y gloria de nuestro Señor, amados hermanos, y vamos a entrar nuevamente a otro tiempo de oración y vamos a darle gracias al Señor, vamos a alabar y bendecir su santísimo nombre. Sabemos que si hemos llegado hasta este momento es gracias a Él, y en repetidos cultos que hemos transmitido, he mencionado que todo lo que somos y todo lo que tenemos se lo debemos a Él. Y nunca me cansaré, hermanos, de recordarles y también de recordarlo para mí mismo, que no hay más, que Dios es más grande que cualquier problema. Es algo con lo cual debe estar presente, más que en nuestra mente, en nuestro corazón. Que Dios es más grande que cualquier problema, que Dios es más grande que cualquier necesidad. Y si por ahí de repente alguna situación que se ha salido de control, empezamos a sentir que nos empieza a rebasar, que nos empieza a robar la quietud, que nos empieza a robar la esperanza, que nos empieza a hacer que nuestra fe se debilite, hermanos. Es el momento, sin esperar más nada, es el momento de venir una vez más a los pies del Señor y decirle al Señor, perdóname porque la duda me está asaltando, la preocupación se está apoderando de mi corazón, de mi mente, y yo quiero seguir confiando en ti. Así que, como lo hemos dicho abiertamente en los últimos años, nuestra iglesia está siendo azotada y realmente en el presente no es distinto. Pero hemos comprobado una vez más la fidelidad de nuestro Dios, hermanos, y pues ahí está la invitación. No quiero ser repetitivo, ahí está la invitación hecha. Usted sabe lo que usted tiene que hacer. Y echemos mano de los recursos que el Señor ha dejado a nuestro alcance. Así que lo invito una vez más esta noche, a que de manera reverente nos acerquemos juntos en una misma alma, como si fuéramos un solo ser, que nos acerquemos esta noche al bendito trono de la gracia de nuestro Señor. Oremos. Bendito y amoroso Padre que moras en los cielos, en esta noche, nuestro buen Señor, estamos aquí una vez más delante del trono de tu gracia, delante de tu presencia, Señor, haciendo uso del privilegio, haciendo uso de la posibilidad que nos das a través de la obra redentora de nuestro Señor y Salvador. Y Padre, pues aquí estamos delante de ti, Señor, tratando de agradarte aún en la oración, porque no nos hemos precipitado a venir a este tiempo, Señor, para presentar de manera inmediata todas nuestras necesidades, Señor. Porque finalmente, Padre, ojalá que cada día que tú nos regalas de vida, estemos lo suficientemente conscientes, Señor, de que tú lo conoces todo, Señor, y que tú nunca has de desamparar lo que tú has redimido con la preciosa sangre de tu Hijo Jesucristo. Y esos somos todos los que por tu divina gracia hemos sido adoptados como tus hijos, Señor. Por eso y muchas cosas más, Señor, en esta noche nuestro corazón te alaba, Padre. Te glorificamos, Señor, y exaltamos tu poderoso y precioso nombre, Señor. Porque finalmente, Padre, tú eres bueno para siempre, Señor. Es tu amor, tu misericordia, tu gracia, tu bondad. Y tú conoces nuestros corazones, Señor. No somos de los que te buscan para conseguir algo, sino te buscamos, Señor, en momentos como estos, Padre, para entregarte un reconocimiento, Señor, porque tú eres el Rey de Reyes, el Dios de dioses, eres el Señor de los señores, tú eres el dueño de todo lo que existe, de lo que vemos y no vemos. Y Señor,
por lo que representas y lo que eres. Nosotros hoy, Señor, nos postramos delante de tus pies, Padre. Y aquí estamos delante de ti, Señor. Y como sabemos que todas las cosas que tú haces en nuestras vidas, tienes un propósito para la vida de nosotros, Señor. Aquí estamos delante de ti como iglesia tuya, Señor, más allá del nombre de nuestra congregación. Aquí estamos delante de ti, Señor, para que hagas en nosotros conforme lo que has preparado para esta noche, Señor. Tú sabes quiénes a esta hora están conectados, quienes han consagrado este tiempo para que estemos juntos delante de ti, Señor, entregándote esta ofrenda, Padre. Y pues tú conoces todo lo que está rodeando la vida de tu iglesia, no solamente la iglesia Berea, sino lo que son las diferentes necesidades de cada congregación, Señor. Y todos sabemos que cuando hablamos de la iglesia, no estamos hablando del edificio, sino de las personas que finalmente son las piedras vivas que forman una iglesia, Padre. Y si alguien conoce de nuestra debilidad, de nuestra fragilidad, de nuestras limitaciones, pues ese eres precisamente tú, Señor. Y aquí queremos entregarte sin reservas una vez más nuestras vidas, Señor. Tu palabra nos enseña en diferentes pasajes que no debemos afanarnos. En otros pasajes nos has enseñado que nuestro corazón no se turbe. Nos invitas a que tengamos fe. Entonces aquí estamos delante de ti, Señor. Si de algo espiritualmente estamos carentes, Señor, te pedimos, Padre, que tú obres en nuestra vida, Señor, porque en todo lo que se refiere a la salud, pues hay muchos enfermos, Señor. Y tú sabes quiénes son y tú sabes cuáles son cada uno de sus padecimientos, Señor. Gracias por la obra que tú has hecho en la vida de muchos, porque los has levantado, Señor. Hemos sido testigos como iglesia de que cómo tú los has levantado casi de la misma muerte, Señor. Así que, Padre, tú nunca dejas de sorprendernos, Señor. Así que te damos honra y gloria en esta noche, Señor. Pero te pedimos que fortalezcas la vida de todos los enfermos, Señor. Enfermarse no es grato, pero además enfermarse demanda muchas otras cosas más. Desde la economía hasta otros aspectos, Señor. Así que todo lo depositamos en tus manos. Y las demás necesidades, Señor, que de manera recurrente estamos mencionando en estos cultos, en estos tiempos de oración, como es la economía en cada hogar, como lo es todo aquella salud que necesitamos, Señor, en lo emocional, en lo moral. Y insisto, en cada área de nuestra vida, incluyendo la espiritual, por supuesto, necesitamos recordar cada mañana que tú nos permites abrir los ojos, Señor, a un nuevo día, de que tú eres fiel, de que tú estás con nosotros. Pero además lo que mencionaba yo hace un momento, que tú eres más grande que cualquier problema, más grande que cualquier necesidad, pero que además, Señor, tu propósito es que haya crecimiento en nuestras vidas. Así que ojalá, Señor, que también en esa área nos fortalezcas, para que estemos en todo momento dispuestos a aprender la lección que tú nos quieres enseñar a través de cada circunstancia. Nosotros, Señor, no nuestra carne, sino el Espíritu que mora dentro de nosotros, te alaba, Señor, en esta noche, aún por las situaciones complicadas, Padre. Bendito seas hoy y siempre, Señor. Solamente te rogamos, Padre, que nos hagas sentir que tú estás ahí, Señor, porque así tendremos la suficiente fuerza para seguir adelante, Padre. Sigue bendiciendo a cada uno de mis hermanos que esta noche sigue este culto, a cada familia que ellos representan, pero también a
cada congregación, Señor, síguela bendiciendo. Seguimos entregando en tus manos la vida de nuestra asociación. También está pasando por crisis, y la súplica, Señor, es que pues no nos dejes ser avergonzados, Padre. Así que, Señor, te damos gracias en el bendito y poderoso nombre de nuestro Salvador, nuestro Señor Jesucristo, al cual sea la honra y la gloria desde ahora y para siempre. Y todos decimos amén. Bien, hermanos, pues vamos a, sin más actividad esta noche, vamos a entrar a nuestro tiempo de estudio bíblico. Lo vamos a hacer un poquito diferente. Ya saben ustedes que estamos viendo el tema acerca de los dones espirituales. He preparado para esta noche una diapositiva, algunas diapositivas, pero en especial esta noche me interesa compartirles una para que quede lo suficientemente claro, y sobre todo a mí se me facilita explicarles, porque hace 8 días Dios sabe que hice un esfuerzo supremo por tratar de explicar los dones, quién los da. Aquí hay algunos que los da el Espíritu Santo, que otros los da el Señor Jesucristo, y de alguna manera hacía yo señales, pero uno aprende oyendo, pero si uno ve, el aprendizaje incrementa, y cuando uno hace las cosas, el aprendizaje es más provechoso. Pero como esta noche no podemos hacerlo, lo que vamos a hacer es, o lo que ustedes van a tener oportunidad de hacer hoy, es no solamente escucharme, sino también ver lo que he preparado para ustedes. Es algo sencillo, pero que espero con todo mi corazón, ese es mi ruego delante del Señor, que sea lo suficientemente gráfico, didáctico, entendible, para que podamos comprender eso. No vamos a terminar el estudio esta noche, pero vamos a aprovechar unos minutos para dedicarlo a esto. Así que hoy estaremos viendo los dones espirituales en su segunda parte. Así que me van a dejar de ver a mí porque me voy a hacer a un lado para que puedan ver ustedes la proyección, pero me seguirán escuchando y estarán viendo. Así que, hermanos, ojalá que puedan tener siempre que vengan a un tiempo de estudio bíblico, ojalá que siempre puedan tener a su mano pues su Biblia. Es elemental, porque es como si mandáramos a nuestros hijos sin libros, pues ¿a qué van los chamacos, no? Entonces aquí también nuestro libro de texto, que es la Biblia, y tener a nuestra mano una libreta, no papelitos. Los papelitos se pierden, hermanos. Una libreta dedicada al estudio bíblico y, por supuesto, algo con que escribir. Son simplemente recomendaciones, son invitaciones para que estemos listos. Así que, hermana, si me ayudas. Un segundito, hermanos, estamos aquí viendo estos asuntos acerca de la proyección. Un segundito, y si no tengo opción B, ustedes no se preocupen, nada más un poquito de paciencia. ¿Qué pasó con el proyector? ¿Se apagó? Pareciera que se hubiera apagado. Ahí está. Ya está encendiendo, hermanos. Hasta hace un instante estaba prendido, pero bueno, así son estas cosas. Y ahí está. Espero que logren apreciarlo. Está bien enfocado el celular, hermano. ¿No estorba la silla? Sí, quita la silla. Sí. Bueno, en primer lugar, hermanos, tengo que hacer la aclaración de que el tema no son los dones del Espíritu Santo, porque ese es otro tema y no estaríamos hablando en estos términos.
Aquí yo tuve una equivocación a la hora de titular la presentación, la diapositiva, pero ya sabemos nosotros que el tema se llama los dones espirituales. Así que lo aclaro para que no haya confusión al respecto. Y bueno, ya habiendo aclarado este punto que es importante también, lo que debemos recordar dentro de las cosas que estuvimos viendo la semana anterior, que yo les hablé de 4 citas bíblicas. Esencialmente yo les hablé de 4 citas bíblicas. Y esas aquí las tienen ustedes proyectadas, como para que no se nos olviden. En la primera carta de Pedro, capítulo 4, en el versículo número 10 y 11, si usted tiene su Biblia a la mano, pues acompáñeme para que junto conmigo pueda usted leer esos versículos y los podamos refrescar. Dice la primera carta de Pedro, capítulo 4, versículo 10 y versículo 11, dice esta carta, estos 2 versículos dice: cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios, y si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Si nosotros vamos a la primera carta a los Corintios, capítulo 12, espero que se pueda apreciar el láser, pero en primera a los Corintios, capítulo 12, encontramos una lista de dones. Y ese pasaje se convierte en un pasaje trascendental de suma importancia, hermanos, porque ese capítulo 12 empieza Pablo recalcando el tema acerca de que el apóstol no quería que los hermanos en Corinto ignoraran acerca de los dones espirituales. Era una iglesia con ciertos errores, bastantes, que son señalados justamente en esta carta. Y Pablo se dio a la tarea a través de esta redacción, ya sabemos, dirigido por el Espíritu Santo, de orientar a los hermanos e invitarlos a corregir esos errores. Y cuando llega a este capítulo 12, Pablo dice textualmente, dice este versículo, 1 Corintios 12:1 dice: no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Conocer el tema de los dones espirituales, hermanos, es fundamental. ¿Por qué? Porque el Señor quiere utilizar nuestras vidas para su honra y su gloria. Y los dones espirituales justamente son los recursos, las herramientas, como queramos llamarle, con los cuales Dios nos ha equipado para que nosotros podamos servir en algún ministerio que Dios nos ha entregado. Entonces, uno de los grandes problemas que la iglesia tiene es que la mayoría de los hermanos, a pesar de que han pasado muchos años, no son capaces todavía de saber qué capacidades Dios les ha dado para servir en la obra. Porque justamente la semana pasada yo hablaba acerca de lo que significa el don espiritual o los dones espirituales, y los definía como la capacidad especial o como la capacidad sobrenatural que Dios nos ha dado justamente para poderle servir en la obra. En la iglesia, cualquier iglesia, hay diversidad.
¿Diversidad de qué? De dones, diversidad de ministerios, diversidad de operaciones. Y en una iglesia, por pequeña que sea, si son 50 hermanos, pequeña. Pero si son 50 hermanos, esos 50 hermanos, todos son diferentes entre sí. Lo que hay en común es que somos hijos de Dios. Pero dentro de esa riqueza de esos 50 hermanos, Dios va a poner diferentes dones, diferentes ministerios y diferentes maneras de ejercer esos dones y ministerios. Entonces, hermanos, sigo insistiendo, conocer la capacidad, que Dios le ha dado a usted es fundamental. Porque mientras usted no sepa qué capacidad le ha dado Dios, hay dos riesgos, dos peligros. Si me permiten ser radical esta noche, hay dos peligros. Uno, usted nunca será capaz de levantarse de la banca que ha ocupado todos estos años. Y número dos, a lo mejor está ocupado, pero no en el lugar que Dios ha diseñado para usted. Hay algunos hermanos que a lo mejor no deberían estar enseñando. ¿Y saben por qué? Porque para poder enseñar tuve que haber recibido el don de la enseñanza. Es así de simple. Ahora, tenemos también Efesios capítulo 4. Y quiero que también me acompañen en Efesios capítulo número 4. Porque este pasaje de Efesios capítulo 4 empieza diciéndonos, desde el versículo número 7, para que podamos comprender un poquito más el contexto, dice en Efesios capítulo 4, versículo 7, pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. ¿A quién le está hablando? Le está hablando a la iglesia de Éfeso. Y dice en el verso 8, por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad, y vean la parte final, y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. ¿De quién está hablando? De nuestro Señor Jesucristo, obviamente. Ahora vean el verso 11. Dice, y él mismo, aquí empieza a hablar de la estructura de la iglesia, y de manera directa está hablando acerca de los dones que Cristo, nuestro Señor, el fundador de la iglesia, le dio a su iglesia. Y dice el versículo 11, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. En nuestro idioma, en nuestra versión, esto último está separado, pastores y maestros. Pareciera ser que son dos dones distintos que el Señor Jesucristo ha dado a la iglesia. Me parece oportuno, aunque no recurro mucho a esas herramientas cuando enseño o predico, pero en el original no habla de pastores y maestros, sino de pastor maestro. O sea, no son dos dones que Cristo dio a la iglesia, sino uno solo. ¿Para qué dio esos dones el Señor Jesucristo? Porque no fue suficiente con los dones que dio el Espíritu Santo. Porque ven el verso 12, y podemos leer varios versos más. Dice, a fin de perfeccionar a los santos. Y vale la pena aquí detenerse. Recientemente he venido mencionando muchas palabras. Los temas me han llevado a repetir algunos conceptos. Esta noche nuevamente aparece aquí en la Escritura la palabra perfeccionar. Y la palabra perfección en la Biblia no significa libre de errores.
sino significa madurez. Se refiere a nuestro crecimiento como creyentes. Entonces, el Señor Jesucristo pone una estructura en su iglesia. Profetas, apóstoles, evangelistas, pastor, maestro. Esa es la estructura que el Señor Jesucristo pone en la iglesia. ¿Para qué? Para que la congregación crezca, para que la congregación madure. Porque el otro término que aparece ahí es a fin de perfeccionar ¿a quiénes? A los santos. Y la pregunta obligada en este momento es ¿quiénes son los santos? Y usted sabe la respuesta. Los santos somos todos aquellos que hemos verdaderamente creído en Cristo Jesús. Así que no solamente somos salvos, no solamente somos hijos de Dios, etcétera, etcétera, sino que también somos santos. ¿Por qué somos santos? Porque hemos sido separados por Dios y para Dios. ¿Quién hizo el trabajo de separación? Dios. ¿Y para qué nos separó Dios? Porque Él tiene un plan para su obra, la cual nos va a ocupar a nosotros. Ojalá que lo haya explicado bien. Nos separó Dios porque Él tiene un excelso plan para su obra, en el cual Dios le ha placido utilizarlos. Es un privilegio. Pero ¿por qué digo esto? Porque el verso 12 dice además, a fin de perfeccionar a los santos. ¿Para qué? Pues para la obra del ministerio. A lo mejor sigo este tema porque esta noche será imposible y no sé si en un miércoles más sea suficiente, pero sería interesante también preguntarnos, bueno, no interesante, fundamental entender qué es la obra del ministerio y a quién le corresponde hacer esa obra del ministerio. ¿Por qué? Porque casi todas las iglesias hay algo recurrente. ¿Quién debe predicar? El pastor. ¿Quién debe enseñar? El pastor. ¿Quién siempre debe estar en la iglesia? El pastor. ¿Quién debe visitar? El pastor. ¿Quién debe administrar? El pastor. ¿Y quién debe evangelizar? El pastor. Pero eso no enseña la Biblia. El Señor Jesucristo puso una estructura en la iglesia, insisto, para una tarea. Pero los santos, o sea, la congregación fuera de esa estructura, tienen una asignación hecha por el Señor Jesucristo. Ahora, sigamos leyendo. Dice, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos, ¿quiénes todos? Pues tanto la estructura como los santos, toda la iglesia en su conjunto, dice hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Esa es la oportunidad que todos tenemos. Llegar a la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Por qué? ¿O para qué? Dice el verso 14. Para que ya no seamos niños. Ya basta de la infancia. Para que ya no sean, y no nada más niños, sino dice niños fluctuantes. Mucho que analizar de esta frase. Llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagemas de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo, o sea, que alcancemos la perfección, que crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Una iglesia unida es una iglesia fuerte, hermanos. Dice el verso 16, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas, que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro,
recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Fíjense todo lo que el Señor ha planeado a través de los dones espirituales. No tan solo es equiparnos para que en ese plan que tiene para su iglesia, Él ha tenido a bien equiparnos para usarnos como un instrumento en sus manos. Puso la estructura para que nosotros crezcamos, podamos servir en esa obra que ya expliqué. Pero además, hermanos, es para que la iglesia esté perfectamente unida. Porque eso lo dice el verso número 13. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. Eso es fundamental. Porque una iglesia, hermanos, donde unos creen una cosa y otros creen otra cosa, es una iglesia que corre peligro. Y como no nos hemos dado la oportunidad, o no le hemos dado la oportunidad a Dios de que efectúe ese crecimiento en nuestras vidas, entonces se activa esa parte infantil fluctuante en nuestras vidas. Por eso muchas iglesias se dividen. Por eso muchos hermanos están confundidos. Hay hermanos que quieren aprender, pero están convencidos a dónde Dios los ha llevado. Pero hay hermanos que pican aquí, pican allá, pican más allá. Nunca van a crecer. Y están siendo confundidos. Y además son desleales a su iglesia. Y son desleales al propósito que Dios ha fijado para su vida. Mis hermanos de Berea saben, y digo mis hermanos de Berea porque afortunadamente hay hermanos de otras congregaciones escuchando estas enseñanzas. Pero mis hermanos de Berea saben perfectamente, porque por mucho tiempo lo he repetido, que cuando uno está en una iglesia debe estar uno en esa iglesia bajo convicción. Porque cuando uno está bajo una convicción, hermanos, puede venir a la iglesia viento y marea, pero nos mantendremos leales al propósito que Dios ha puesto en nuestra vida y leales a esa iglesia que un día nos recibió. Otro tema, otro tema digno de estudio. ¿Cuál le falta? Aquí repetí uno. Usted disculpe. Es 1 de Pedro 4, 1 de los Corintios 12, Efesios 4 y aquí, hermanos, sería Romanos 12. Romanos 12. En Romanos 12 nos vamos a dar cuenta que en los versículos, para abreviar, vamos a ir directamente al versículo 6. Ahí vamos a encontrar en esa lista de Romanos, que por cierto es fundamental, amados hermanos, dice de manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si de servicio en servir. Los pueden ir contando si gustan, llevamos 2. El que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. Son 7 dones. Bueno, así que recuerden, es 1 de Pedro 4, 1 de los Corintios 12, Efesios capítulo 4 y Romanos. Van 2 horrores a la hora de capturar ahí la información. Bueno, un día un poquito carrereado, no hay justificación, pero bueno, ahí está el error. Pero también está la aclaración para el que la tomemos en consideración. Ahora, para mí, hermanos, era fundamental esto. Era fundamental hacer, no sé cómo llamarle, una especie de mapa mental, una especie de un diagrama de flujo, no sé de qué otra manera lo pueden llamar. Pero la idea, hermanos, es dejar plasmada, y a mí me ayuda la visualización,
Porque esto que tenemos aquí en esta diapositiva es justamente lo que hace 8 días yo batallé y lo que me llevó a repetir conceptos una y otra vez y quizás cause cansancio. Pero como no tenía un apoyo visual como lo tengo esta noche, pues aquí está. Y ruego, mi Señor, que sea claro. No solamente esto, sino todo lo que veamos. Bueno, ¿de qué partimos? Partimos de una base. Y partimos, hermanos, de los dones espirituales. Espero que se vea el láser, el puntito rojo. Casi no se ve, dice aquí la hermana. Yo iba a hacer comercial de otro láser que vi. Vamos a ver si lo adquirimos después. Bueno, dones espirituales. Pero ya sé para qué me va a servir esto si casi no. De aquí partimos, hermanos. De los dones espirituales. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a agarrar 2 líneas. Vamos a ver cómo el flujo de los dones espirituales toma una dirección y también toma otra. Y ninguna de ellas se contradice. Ahora, yo les dije la semana anterior que por un lado la Biblia nos enseña que los dones espirituales, hay unos dones que provienen del Señor Jesucristo. Provienen del Señor Jesucristo. Pero a su vez también hay otros dones que vienen del Espíritu Santo. Aquí está. ¿Okay? No hay confusión. ¿Por qué no hay confusión? Y para esto quiero que sigamos primero esta línea. Los dones espirituales que vienen por medio del Señor Jesucristo. ¿En qué son distintos? Bueno, la primera gran diferencia es que los dones que el Señor Jesucristo da, los da a la iglesia, a la congregación, a cada cuerpo suyo, a cada iglesia local. Si su iglesia tiene un pastor, eso es un don. Si en su iglesia hay maestros, esos son dones. O sea, cada maestro, cada uno de esos ministerios y el pastorado es un don. ¿De quién? Del Señor Jesucristo. Ahora, ya lo vimos en Efesios capítulo 4. Pero el Señor Jesucristo da estos dones que generalmente llamamos ministerios. Y yo me estoy refiriendo a ministerios bíblicos como los que son mencionados en Efesios 4:11. ¿Para qué los da el Señor Jesucristo a la iglesia? ¿A poco no conocemos, tristemente, a poco no conocemos iglesias que no tienen pastor? Porque inclusive a veces hay iglesias que pasan años batallando para poder tener un pastor. Ahora, ya lo vimos, según el pasaje bíblico, es con el propósito de perfeccionar. El Señor Jesucristo da dones a la iglesia para que la iglesia crezca, para que la iglesia madure. Ese no es un afán de mí como pastor o de su pastor. No, es la voluntad de Dios para la vida de cada hijo suyo. Decía yo la semana anterior, ¿es malo ser infante? No. Lo malo es permanecer demasiado tiempo en la infancia. Y es tan simple, hermanos, como si usted ve que uno de sus pequeños no crece. Si pasan 2 años y tiene cierta estatura, cierta complexión física, llegan los 3 años y sigue teniendo la misma estatura y la misma complexión física, y llegan los 5 años y sigues teniendo la misma estatura y la misma complexión física. Yo creo que antes de llegar a esto, usted ya se movió, usted ya se alarmó, porque lo normal, lo deseable es que nuestros hijos crezcan.
pues espiritualmente Dios espera también lo mismo de sus hijos, por eso el término perfeccionar. ¿Y para qué el Señor da esta estructura, estos dones espirituales a la iglesia? Bueno, ya vimos, para perfeccionar, pero ¿para perfeccionar a quiénes? Pues hermanos, perfeccionar a los que el Señor da para ministrar, o sea, los santos que conforman la iglesia. Es así de simple. Ahora, no me voy a poner a explicar en este momento el tema de los apóstoles, si todavía está vigente ese don o no. A lo mejor en alguna oportunidad lo haremos. Simplemente quiero que quede fijada nuestra mente, en nuestro corazón, que hay dones que da el Señor Jesucristo y los da a la iglesia para que a través de esos dones los santos sean perfeccionados, porque los santos tienen una tarea que hacer. Y en Efesios 4, que es nuestra cita, lo llama la obra del ministerio. Bueno, seguimos por este lado, los dones que da el Espíritu Santo. ¿Cuál es la diferencia contra los dones que da el Señor Jesucristo? Bueno, ya vimos, ya repetí una y otra vez que esos dones los da a la iglesia, al conjunto de creyentes. El Espíritu Santo trabaja de una manera un poco distinta. ¿Por qué? Porque la da a individuos. Son dones espirituales que los da el Espíritu Santo a cada creyente. Porque esto de individuos, a lo mejor también estuvo mal escrito. Pero quería hacer la distinción entre algo congregacional y algo individual. ¿Cuáles son esos probables dones? Bueno, tenemos la lista de Romanos 12, donde nos habla el don de la profecía. Lo explicaré el próximo domingo. Próximo miércoles, el don de profecía, el don de servicio, el don de la enseñanza, el don de repartir, etc. Son 7 dones, no olviden eso. 7 dones en Romanos 12. Bueno, entonces el Señor puede dar un don como Él quiere, así dice Román, así dice el 1 Corintios 12. Todo se hace como Él quiere. Entonces lo da a individuos. Y ojo con estos dones del Espíritu, dones espirituales, que da el Espíritu Santo, porque aquí tenemos varias derivaciones de esos dones, que ya los expliqué, pero que estamos dándole vista esta noche. Yo les decía que dentro de los dones individuales hay unos dones que son de señal. Pero así como hay dones que son de señal, hay dones que no son de señal, ¿Dónde? ¿Qué porción de la Escritura nos habla de esto? Bueno, antes de ir a la cita, no olvidemos de asociar lo siguiente. Los dones de señal son dones temporales. Los dones de señal son dones temporales. Los dones que no son de señal son permanentes. Ojo con esto. Ahora sí, la cita. Primera a los Corintios, capítulo 14. Si me da tiempo, lo explico de una vez. Yo creo que lo voy a explicar de una vez. Vamos a la primera carta de los Corintios, capítulo número 14. Porque esa es la cita bíblica en la cual podemos ver de una manera clara esto que yo les estoy compartiendo. Que hay dones que da el Espíritu Santo a creyentes de manera individual, pero que algunos de esos dones son de señal, han sido de señal,
y otros no son de señal, siendo unos temporales y otros permanentes. Ahora, para hacer esto tenemos que leer varios versículos. Dice el versículo número 2, porque nadie podrá negar que el tema de los dones también es un tema polémico. Y cuando llegamos a hablar del don de lenguas, casi hay puñetazos cuando se habla de ese tema. Pero si somos maduros, podemos estar abiertos y dispuestos a ser enseñados por la palabra del Señor. Y dice primero a los Corintios, capítulo 14, empezando en el versículo 1. No leeré todo el capítulo, leeré algunos versículos. Y dice: seguid el amor y procurad los dones espirituales. Ahora, recuerden un dato que yo les di la semana pasada. Cuando uno está en primera a los Corintios, en la primera carta a los Corintios, los capítulos 12, 13 y 14, esos 3 capítulos son el mismo contexto, son el mismo tema, y el tema son los dones. Por ahí me reía yo un poquito, pero es cierto, hermanos. Por ahí de repente vemos a unos enamorados y se escriben, bueno, ahora ya no se escriben en cartita, ahora es por correo, pero usan primero los Corintios 13 porque se derriten de amor. O cuando hay una acción de gracias matrimonial, se usan este tipo de textos. Hay otros en el Antiguo Testamento que perfectamente los podrían usar, pero a lo mejor primero los Corintios 13 es lo más conocido y eso agarramos. Lo sacamos de contexto, pero el contexto no es el amor. El contexto son los dones. Capítulo 12, 13 y 14. Ahora, dice: seguid el amor y procurad los dones espirituales, pero sobre todo, vayan ahí, no sé si subrayando, teniendo presente, tomando nota, dice Pablo, pero sobre todo que profeticéis. Porque el que habla lenguas, verso 2, no habla a los hombres. Hay que tomar en cuenta eso, porque hay un afán en ciertas denominaciones por el don de lenguas. Si eres lleno del Espíritu Santo, etcétera, etcétera. Error number 1. Hay desconocimiento bíblico. Porque lo primero que la Biblia enseña es que el que habla lenguas no habla a los hombres, sino a Dios. Y si seguimos leyendo, quizás se asombre. Porque además Pablo, siendo osado, dice: pues nadie le entiende, porque el Espíritu habla misterios. Pero el que profetiza, aquí está haciendo una comparación entre el don de lenguas y el don de profetizar, que ya me comprometí a explicar el próximo miércoles. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación. Ese es el propósito de la profecía: para edificación, exhortación y consolación. Un triple propósito. Verso 4. El que habla en lengua extraña, que cabe citar, que no son palabras que no tienen sentido. Porque cuando yo escucho a un americano hablar inglés, pues no le entiendo ni pío, pero ya sé que es inglés. O si escucho a un francés hablar su lengua materna, no sé francés, pero ya sé que es francés. No le entiendo, pero sé que es un idioma. No lo que la iglesia actual practica como lenguas, sin sentido, que no viene de Dios, por cierto. El que habla en lengua extraña a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica a la iglesia. Así que quisiera que todos vosotros hablaseis en lenguas, pero más que profeticéis, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, a no ser que las interprete, para que la iglesia reciba edificación. Yo he estado en muchas iglesias de otras denominaciones, donde de repente no falta el hermano que habla en lenguas, pero hay una práctica en común: no hay alguien nunca que lo interprete. ¿Cuál será la respuesta a eso?
Lo acabo de decir hace unos segundos, ¿cuál es la clave? Ahora, por cuestión de tiempo, vamos a irnos hasta el verso 22, porque aquí está la clave. Dice el verso 22, así que las lenguas son, ¿por qué, hermanos? Como quisiera oírlos en este momento, no los puedo oír. Y ojalá que tengan una Biblia en su mano. Pero este versículo 2 es claro como el sol de mediodía, es contundente. Y dice que las lenguas son por señal. Por eso yo lo dividí aquí. Hay dones que da el Espíritu Santo, los da a creyentes de manera individual, y hay unos que son de señal y hay unos que no son de señal. Los de señal son temporales y los que no son de señal son permanentes. Verso 22, las lenguas son por señal. Así que podemos nosotros tener la oportunidad de empezar a clasificar los dones. Pero ojo con lo que sigue. ¿Para quién son señal? ¿Para los creyentes o para los incrédulos? ¿Para quiénes? ¿Qué dice el texto bíblico? No a los creyentes, sino a los incrédulos. Pero la profecía, ahí viene otra vez el comparativo, pero la profecía no a los incrédulos, sino a los creyentes. Bueno, continuamos. Dice aquí que hay dones, así como hay de señal y hay unos que no son de señal. Dije que hay dones que son de hablar y hay otros dones que son de servir. ¿Qué pasaje nos habla de esos dones? Lo leímos al principio porque es muy fácil leer esos dos versículos, porque específicamente son dos versículos. Para esto tenemos que ir a la primera carta de Pedro, capítulo 4, versículo 10 y versículo 11. Y dice Pedro, cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a los otros, como buenos administradores, porque el tema de los dones espirituales tiene que ver con otra doctrina bíblica, no bautista, doctrina bíblica, que se llama la doctrina de la mayordomía. Y Pedro está diciendo, cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a otros como buenos administradores, ¿de qué? De la multiforme gracia de Dios. Verso 11. Si alguno habla, aquí está otra subdivisión de los dones. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. ¿Qué estoy haciendo yo ahorita? Estoy ejerciendo un don que el Señor me dio a través de un ministerio y lo estoy ejerciendo hablado. Es de hablar. El don de la enseñanza es de hablar. Pero dice además el verso 11, ministre conforme al poder que Dios da. Vuelvo a leer esa primera parte del verso 11. Dice, si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, o sea, si alguno sirve, ministre conforme al poder que Dios da. Porque el que habla tiene que hablar conforme a las palabras de Dios. Y por cierto, ¿qué está enseñando Pedro aquí? No es lo que yo piense, porque muchos hermanos también cometen el error, luego se sientan a estudiar la Biblia y dicen, ¿y a ti qué te parece? ¿Para ti qué dice? No es para ti qué dice o qué pienso yo, es lo que dice Dios. Y ahí está el problema. Y Pedro está diciendo
que el que hable, hable conforme a las palabras de Dios, ni más ni menos. Porque hay de mí si quito, pero hay también de mí si le añado. Oigan, si esto está más que complejo, necesitará de un mortal y pecador como yo para hacer que esto sea perfecto. No, ya lo es. Está completo. No le hace falta absolutamente nada. Porque es cierto. Parte de la escritura la escribió Pedro, la escribió Pablo, la escribió Juan, la escribió Lucas, la escribió Moisés, etc. Pero el autor es uno solo, es Dios. Entonces yo voy a venir aquí dando el total crédito, la firme convicción de que toda la escritura es ¿qué cosa? Inspirada por Dios. Entonces voy a venir a este pasaje, a este libro santo, y voy a decir, hermanos, abran su Biblia, la palabra del Señor dice esto. Y a eso se refiere. El que hable, hable conforme a las palabras que Dios da. Ahora, si se trata de servir tu don, gloria al Señor también. Porque el que habla, el que enseña, el que predica, no es más importante que el que sirve en algún ministerio en la iglesia, cualquiera que éste sea. Hay hermanos preciosos que celosamente se encargan de mantener en correcto estado las instalaciones de la casa del Señor. Gracias al Señor por la vida de sus hermanos. ¿Por qué? Porque el don que ellos han recibido se trata de servir. Claro, hay unos dones como este que yo estoy ejerciendo ahora mismo, que son las de relumbrón, son las que aparecen en los... No, todos los dones son importantes porque son de Dios y que Él nos ha dado conforme Él ha querido, porque Él tiene un propósito para su obra y ha tenido a bien utilizarnos a nosotros. Termina diciendo el verso 11. Para que en todo, ojo hermanos, porque uno de los grandes problemas es envanecerse, decir, qué buen predicador soy, qué buen maestro soy, qué bien barro. No. Para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Así que ahí está este pequeño y sencillo esquema, hermanos. Ojalá que se comprenda. Tenemos asuntos pendientes. Yo quisiera abundar. Hay ocasiones que me llevo varias semanas explicando un tema, en un tiempo de estudio bíblico. No sé si aquí lo vaya a hacer realmente. No me es tan práctico, al amor, porque hoy me salí de mi zona de confort, pero para la gloria de Dios hemos hecho esto esta noche. Así que hermanos, que el Señor nos dé entendimiento para comprender estas cosas. Ahora, ¿de dónde sacamos esto? Recuerden que aquí nos falta algunos pasajes. Aquí tenemos Efesios 4, aquí está 1 de Pedro 4, aquí hablamos de 1 Corintios 14 en vez del 12, porque quería fundamentar bíblicamente esto de los dones de enseñar y no de enseñar. Nos falta Romanos 2, pero lo que muy probablemente hagamos la semana que viene es hacer un comparativo de dones. ¿Y cómo vamos a hacer ese comparativo? Ya no vamos a utilizar las 4 listas, porque la lista de Efesios 4 son dones del que da el Señor Jesucristo. De los dones que habla Pedro en el capítulo 4, su primera carta, hace una clasificación en cómo se dividen los dones. Así que nos quedan 2 citas, que son Romanos 12 y 1 Corintios 12. Romanos 12 y 1 carta a los Corintios, capítulo 12. Ahí hay 2 grandes listas. ¿De qué se tratan esas 2 listas? De dones que da el Espíritu Santo. ¿A quién los da? A creyentes de forma individual. Eso es lo que el Señor ha puesto en mi corazón para hacer el próximo miércoles.
y quisiera, en caso de ser posible, hablar un poquito. Es quizás un tema diferente, pero lo quiero utilizar como ejemplo, porque lo único que vamos a hacer es, lo único que quisiera hacer, compartirles algo muy simple, cómo entra cada una de esas cartas. Primera de Pedro, Efesios, Primera de los Corintios y Romanos. Entonces tal vez me apoye un poco en esto. No es nada complicado. De hecho, yo hace 8 días por ahí les dejé una tarea. Como no puedo oír las respuestas, asumiré que sí leyeron por ahí las listas. Si no lo hicieron, pues ojalá que lo puedan hacer para la próxima semana, por si llegamos a tocar el tema, les sea más familiar esto. Así que, hermanos, pues esta noche no tengo más que agradecer al Señor la oportunidad de estar nuevamente juntos. Hoy ha sido ciertamente un culto distinto, pero todo lo hacemos del corazón, hermanos, con sencillez de corazón. El Señor lo sabe, con un solo propósito, bueno, con un doble propósito. En primer lugar, para honrar y glorificar a nuestro Dios. ¿Por qué? Pues porque es el único digno de recibir la honra, la gloria y la alabanza, la exaltación, la adoración, etc. Y la segunda, hermanos, es para nuestra edificación. Gracias por sus vidas, de verdad. Lo digo sinceramente, gracias a Dios por sus vidas, por estar aquí. Deberíamos estar más en estas transmisiones. Y específicamente me refiero a los hermanos de Berea. Deberían estar más aquí. Y los que no están, yo espero que el audio que cada semana envío, porque esto que yo enseño aquí se convierte a un formato que me permite enviarlo por WhatsApp. Así que hay herramientas, no hay excusa. ¿No tienes Facebook? Pues tienes el audio. Si un hermano está escuchando este audio, pues a mí me gustaría, para que aprovechen más el estudio, que se creen una cuenta de Facebook, pero con un uso exclusivo, porque hay hermanos que no les gusta el Facebook, hay hermanos que no lo saben manejar el Facebook, y se entienden esas cosas. Pero si ustedes más o menos ahí le intelige y se puede crear una cuenta que sea exclusiva para estar presente en estos cultos, pues gloria al Señor, hermanos. No es para que ustedes se anden metiendo a otros muros y ver la vida de la gente que le gusta exhibirla en redes sociales. Es para seguirse alimentando espiritualmente. Pero finalmente es una invitación y finalmente que todo sea para la honra y gloria de Dios. Son simplemente invitaciones, son consejos, son apreciaciones personales y solamente tienen los objetivos anteriormente señalados. Vamos ahora para despedirnos, hermanos. Gracias por estar aquí, que el Señor nos siga bendiciendo abundantemente en todo, y si Dios lo permite y Él tiene a bien darnos vida y salud, pues nos veríamos a la cita en el horario de siempre, la cita acostumbrada, domingo a las 12 del día. Oremos. Poderoso Dios y buen Padre, mi corazón, Señor, rebosa de gratitud delante de ti, porque esta noche nos has permitido deleitarnos en tu presencia, Señor. Y mi deseo más profundo es que el mismo gozo, el mismo entusiasmo, la misma pasión con la que yo he compartido el estudio bíblico esta noche, pues también, Señor, sea parte de algunos de los que hoy han estado aquí presentes, Señor. Todo ha sido hecho pensando en glorificarte a ti, Señor, pero también para que nuestras vidas sigan ese proceso de crecimiento que tú has preparado para nosotros, Señor. Yo sé que nunca seré capaz de convencer a nadie, aún de aquellos propósitos que son sublimes, de los propósitos que a ti te agradan. Pero hay alguien que sí puede convencernos, Señor. Así como nos convenció de todo pecado y nos llevó a los pies de Cristo, así también nos puede conducir tu Santo Espíritu, Señor, a una convicción.
de la necesidad de seguir cultivando nuestra relación contigo. No me cansaré de decirlo, Señor. Y si estamos ocupados en cultivar nuestra relación contigo, nuestro crecimiento será notorio a propios y extraños, y todo para la honra y gloria de tu nombre. Una vez más te agradezco por la vida de todos los que han estado en esta transmisión. Bendice sus vidas abundantemente, mucho más de lo que hemos hecho al presente. Fortalécenos en los momentos de dificultad o crisis, para que aún en medio de la tormenta, Señor, seamos capaces de dar buen testimonio de lo grande y maravilloso que tú eres, Padre. Sigue bendiciendo la vida de toda tu iglesia, aquella iglesia que ha sido comprada por la preciosa sangre de tu Hijo Jesucristo. Así que, Señor, gracias. En el bendito nombre de nuestro Salvador, te damos gracias y te suplicamos todas estas cosas, y todos decimos amén. Que el Señor nos siga bendiciendo, hermanos.